las inversiones ambientales, sociales y de gobernanza en México. Bien, adelante, por favor. Gracias, doctora. Buenas tardes. La siguiente, por favor. Bueno, el cambio climático es un fenómeno transdisciplinario. Sus efectos se extienden en todos los sectores, regiones y poblaciones en diversas magnitudes. Anteriormente, en las presentaciones que han pasado lo han recalcado de alguna u de otra manera. Y en un contexto de emergencia climática y bajo la Agenda 2030, es probable que surjan oportunidades también para explorar nuevas alternativas y soluciones que propician beneficios entre la economía, y el capital natural, y a la vez entre los múltiples actores. En ese sentido, la integración de la sostenibilidad en el sistema financiero puede cerrar la brecha entre las políticas y objetivos fundamentales, como lo es el crecimiento económico, trabajo digno, el acceso a oportunidades económicas de acuerdo con Torres y Lirio, ¿no? En la siguiente. El financiamiento sostenible. ¿Qué es el financiamiento sostenible? Bueno, no es otra cosa que el conjunto de normativas financieras, estándares y productos financieros que tienen que ver o que persiguen un objetivo medioambiental, y en particular se supondría que facilitar la transición energética también. ¿Ok? En ese sentido también se han hecho iniciativas a nivel internacional, y digamos que de referentes internacionales, pues uno de los tantos podemos mencionar lo que fue el Acuerdo de París en el 2015 por la Unión Europea, así como también hay otros entes o agentes que se encargan de hacer un esfuerzo por la divulgación de la información financiera. ¿A qué voy con esto? Que de años para acá la cuestión climática ha estado ya en las agendas de las naciones, y a la vez implicó también, o implica, como vamos a ver más adelante, el financiamiento para tratar de cumplir estos objetivos que se plantearon años más atrás, y para ello se tuvieron que formar o integrar algunos entes que tienen que vigilar, entre comillas, y divulgar más que todo la cuestión del financiamiento en las entidades, en las empresas, y que a la vez actualmente ya no solamente requieren información financiera, sino que a la vez también ya les están requiriendo esa información financiera, qué repercusión o cómo se relaciona con la cuestión climática o ambiental, ¿no? Por eso es que están ahí esas iniciativas. A nivel de contabilidad o a nivel de normas financieras, el más alto es el ISSB, que es el estándar global de sustentabilidad, y de ahí se desprenden otras más, pero bueno, no me detengo ahí. En la siguiente. El objetivo general de la siguiente presentación pues, es describir la evolución del financiamiento sostenible en México a través de la integración de instrumentos de inversión ACG al ecosistema del país. En la siguiente. Y vamos a ver, bueno, para poder respaldar estas palabras, estos datos también, lo tenemos que ver con cifras. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial estimó que en el 2023 más del 50% del PIB mundial depende de la naturaleza. Es ahí la importancia que ahora está tomando la cuestión climática, ¿no? A un valor aproximado de 44 trillones de dólares. Otro dato que está por ahí interesante es el que da el S&P Global Rating, que también tiene ahora un índice de sostenibilidad o de sustentabilidad. Ellos estiman que en el 2023 el 85% de las empresas que pertenecen a este índice financiero también tienen una dependencia significativa con la naturaleza. También a nivel internacional podemos encontrar otro agente u otra institución, digámoslo así, que es el Global Sustainable Investing Alliance, que es la alianza para las inversiones sustentables, y nos dice que la inversión social y responsable alcanzó un volumen de 35.3 trillones de dólares, un crecimiento del 15% de volumen en los activos durante el 2018, que tienen que ver con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. En la siguiente. Okay. ¿Qué pasa aquí en México? En el contexto nacional, pues bueno, México ha sufrido, bueno, más que ha sufrido, se ha venido dando un avance de manera gradual, más que nada sobre cuestiones de infraestructura en el mercado financiero como tal, y a la vez, para poder cumplir sus agendas con la cuestión de la ONU, pues ha ido integrando poco a poco algunos avances. Por ahí podemos mencionar en el 2019 la Secretaría de Hacienda elaboró un marco de referencia de sostenibilidad.
En el 2020 se emitió un bono soberano para la cuestión de sostenibilidad por 750 millones de pesos. Es un plazo a 7 años. Después, en el 2021, se llevó una segunda emisión de otro bono soberano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el gobierno mexicano ha estado utilizando el sistema financiero para poder cumplir, entre comillas, con los objetivos del 2030 y con los objetivos del desarrollo sustentable. En el 2021 se publicó un reporte de asignación de impacto del Bono de México, el cual se presenta a municipios y estados beneficiados por este tipo de bonos. En el 2023, la Convención Bancaria se presentó la taxonomía sostenible. Esta taxonomía no es otra cosa más que una clasificación de qué actividades económicas entran como sostenibles dentro de la cuestión económica, dentro de la cuestión del ámbito económico empresarial de México. Ok, en la siguiente. Entonces, ante este contexto que les acabo de plasmar entre lo internacional y lo nacional, pues podemos ver, de acuerdo al Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, que desde 2015 a 2024, más o menos les voy a dar algunas cifras, se han puesto en circulación cerca de 888.324 millones de pesos. El monto emitido es de 953.229 y el número de emisiones de bonos en el mercado de deuda mexicano hasta la fecha es de 129. Este reporte, si no mal me falla, todavía pertenece al 2023, pero en las siguientes gráficas vamos a ver cómo evoluciona para el 2024, que todavía estamos. En las siguientes partecitas de abajo, en colores rosita, naranjado, verde, azul, tiene que ver con bonos que son de carácter social, aquellos que son bonos soberanos, que tienen que ver con el gobierno, aquellos que son bonos verdes y aquellos que son bonos ligados a la sostenibilidad. La siguiente. Y esta grafiquita es de manera muy concreta en cuanto a cómo ha evolucionado el financiamiento con respecto a inversiones ambientales, sociales y de gobernanza aquí en México. Entonces, ¿qué tenemos? Que para el cierre del 2023, el monto total emitido fue de 283.724 millones de pesos. El número de emisiones de bonos fue de 61 y los bonos soberanos alcanzan el 37% de participación del mercado de deuda mexicano. ¿Okay? Entonces, podemos ver aquí en color amarillo que son bonos soberanos sustentables. Los siguientes, por ejemplo, el rosita, el bono ligado a la sostenibilidad. Los bonos azules, los bonos sociales, que son los rositas también. Y en la parte de pandemia se emitió un bono especial que se le llamó bono social COVID. Ahí también fue un financiamiento que el gobierno pudo obtener vía multilateral para ese tipo de recuperación, entre otras cosas, de la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los bonos corporativos representaron el 21% de la participación. El monto emitido en bonos verdes se triplicó, mientras que el de los bonos sustentables se reduce. Y podemos ver, conforme avanza en los años a partir del 2015, cómo se ha aumentado las inversiones en México, ¿no? En carácter con criterios ACG. Siguiente. Bueno, los montos totales emitidos por tipo de emisor. ¿Quiénes son los principales jugadores en cuanto a bonos los que están emitiendo? Pues en color amarillo tenemos que es el gobierno el principal jugador, seguido por ejemplo, podemos ver ahí en verdecito, que son los corporativos, los otros agentes que tienen mayor participación dentro del mercado. Así también está la banca de desarrollo, que es a través de FIRA principalmente y de Banobras, ¿ok? Entonces, el gobierno federal participa más o menos con el 37% del mercado, el monto colocado en la banca de desarrollo y multilateral crece casi un 55% para el 2023 y las emisiones corporativas crecen un 21%. La siguiente. ¿Cómo están las inversiones en otros sectores? En lo que le acabo de pasar es para la parte de bonos o lo que se le conoce el mercado de deuda dentro del sistema financiero. Podemos hablar de otro tipo de instrumentos, como son las fibras o que son los fideicomisos de inversión en bienes raíces,
que reportan cifras acumuladas de bonos etiquetados y créditos verdes ligados a la sostenibilidad con un monto de 1.537 millones de dólares. En este caso, las fibras son estos fideicomisos que se encargan o tienen inversiones dentro de las construcciones. No sé si últimamente han escuchado mucho acerca del nearshoring, que está allá en Monterrey, hacia la parte norte. Pues gran parte de ese efecto que está ahí, o ese fenómeno que está ahí, está también financiado, entre comillas, por principios de ACG. Entonces, otro tipo de instrumento que se está utilizando actualmente y que conforme vemos ahí en la gráfica, a partir del 2018 al 2022, ha tenido un crecimiento, son los ETFs. ¿Qué son esos ETFs? Bueno, son los fondos cotizados en bolsa en el sistema internacional de cotización, de los cuales se iniciaron en el 2022 161. De esos 161, 41 de esos ETFs ahora cuentan con criterios de inversiones ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, lo que representa un 25.47% del total de los instrumentos que ahora se están emitiendo a nivel bursátil, en que ahora ya tienen criterios de sostenibilidad, sociales y de buen gobierno. ¿La siguiente? Ok. El capital privado también está participando, pero a grandes rasgos, ¿qué podemos ver? Pues, de acuerdo al monto en la barra azul, que es el monto de capital privado invertido en empresas, en la industria como tal, y la barra verde es el capital privado que está invertido en empresas con criterios ACG. Como podemos ver, aunque llevan cierto crecimiento para el monto de inversión en la industria, los bonos de capital privado ligados a empresas ACG todavía es muy poco con respecto al total de la industria. Lo podemos ver año con año, ¿no? Inclusive va disminuyendo en algunos años. La banca también juega otro rol importante, la banca comercial. Dentro de la banca comercial abarca el 76%, y dentro de esta cartera crediticia está alineada con cuestiones climáticas. En el 2022 llegó a 8.222 millones de dólares. Aproximadamente 4.9 mil millones de dólares se han invertido en startups, proyectos y empresas que consideran algún criterio ACG, y la cifra representa alrededor del 18% del monto de las inversiones en ese mismo periodo. En la siguiente. Las consideraciones finales es que el mercado de finanzas sostenibles sigue siendo muy pequeño en consideración con el mercado de las finanzas normales o globales. Sobre todo los que tienen más retos por delante son los países en desarrollo. Las pymes continúan enfrentando dificultades y desafíos para poder acceder a este tipo de mercados. México requiere un financiamiento anual, que es una estimación, entre el 7 y el 8% del PIB para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible del 2030. El gobierno federal es uno de los principales emisores y participantes en este mercado. La relación con otros instrumentos financieros como los índices, los certificados, los ETFs, los fondos de inversión se pueden considerar como un segmento emergente dentro del sistema financiero mexicano. La siguiente. Y bueno, ahí hay algunas otras consideraciones que nada más las voy a mostrar y podemos proporcionar las diapositivas en dado caso de que le interese. Gracias.